Bienvenida al podcast de Parsha con Dagny Reyes. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de conocer tu mejor versión con historias y herramientas que te inspirarán a crecer y creer de que sí se puede. Yo estoy súper feliz porque yo conocí a Natalie en un momento bien importante en mi vida, en donde yo estaba creando el proyecto de su mamá, Mujer Resiliente, y yo la conocí con su testimonio. Ella transformó y yo di el próximo paso gracias a su historia de resiliencia. Cuéntame, Natalie, ¿quién eres? Descríbeme un poco sobre ti. Pues mira, yo soy madre, soy hija de Dios, soy hermana, soy esposa, soy empresaria, soy líder y tengo un propósito bien grande, que es ayudar a la mayor cantidad de personas, en este caso, ¿verdad? Estoy bien enfocada en las mujeres, a que alcancen su máximo potencial. Así que también, ¿verdad? Las acompaño durante el proceso de encontrarse y alcanzar, aunque siempre estamos en ese continuo crecimiento. Yo digo que cuando tú logras, siempre va a ir, ¿verdad? A un próximo nivel, pero alcanzar eso que anhela su corazón realmente. Pues de casualidad de esto se trata este episodio. Este episodio trata de que las mujeres se elijan, ser nosotras la inspiración de que sí se puede lograr. Porque aunque sea que con lo poco que tengas, pero si tienes la mentalidad y la autoestima para hacerlo, con el crecimiento y la mentalidad lo vas a poder lograr hacer. Yo te pregunto, Natalie, tú eres una mujer profesional, tu mamá te ha guiado, te ha abierto caminos en este proceso. ¿Cuándo fue esa vez que tú dijiste, soy Natalie Oyola? ¿Cuándo tú te encontraste? Pues mira, yo he tenido, yo podría decir, diferentes etapas en mi vida. Desde bien pequeña, y doy gracias, ¿verdad?, por la crianza que tuve. Desde bien pequeña siempre fui una niña que sabía lo que quería. Yo decía, yo mando, yo voy. Me ponía metas desde pequeña me encantaban los retos. Así que todo el tiempo estaba en este continuo aprendizaje. Era bailarina de ballet y soñaba con tarimas. Así que la disciplina siempre estuvo, ¿verdad?, durante mi crecimiento. Y pues mis papás fueron piezas bien clave, igual que mi abuela, porque ellos siempre me decían, no importa lo que tú quieras, tú vas. ¿Sabes? Tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a lograr siempre y cuando realmente eso sea lo que tú quieras. Luego paso por el proceso, yo fui madre joven, tengo un niño de 14 años, yo quedé embarazada a los 17 años. Y en ese momento, cuando quedó embarazada, yo recuerdo que muchas personas me pusieron como etiquetas, como que me decían, ay, ahora tu vida va a cambiar. Todo va a ser bien diferente, vas a tener que cambiar tus sueños, vas a tener que cambiar tus metas. En ese momento de mi vida yo decía que yo quería ser doctora. Antes de quedar embarazada yo decía, yo voy a estudiar mi doctorado en medicina y demás. Y las personas me decían, no, que con un niño pequeño se te va a hacer bien difícil. Pero si algo yo tengo que agradecer, Dagny, es que yo he tenido un apoyo increíble. Yo he tenido muchas personas con lazos sanguíneos y personas que no son de lazos sanguíneos que se convirtieron en familia. Yo tuve a mis papás que me apoyaron 100% desde el día 1. Yo tuve a los abuelos de mi niño, el papá de mi niño. Tuve también, en ese momento, tuve una persona que yo adoro, que se llama Nereida. Nereida fue sumamente espectacular. Diego le dice Abu Nereida. Ella es la mamá de una de mis mejores amigas. Y tuve tantas personas en el proceso que me ayudaron a crecer y a convertirme en la mujer que soy hoy realmente. Pero si tú me preguntas ese momento exacto donde tú dices, yo te diría que fue hace aproximadamente 5 años, 4 años atrás, yo diría 2021, fue un momento como que donde yo estaba feliz. Tenía libertad financiera, porque libertad financiera no es tú tener millones de dólares en una cuenta, sino que vivas bien, que puedas sustentarte. Yo viajaba, trabajaba, hacía diversas cosas que me llenaban y me apasionaban. Pero en ese momento yo recuerdo como en este momento, ¿verdad?, me transporté. Yo recuerdo que yo dije, pero es que yo estoy hecha para más.
yo estoy lista para más. Acababa de regresar de un viaje a Puerto Vallarta, había tomado el método de la compañía que represento, Unicity, por primera vez y salí soñando. Al principio no entendía nada, como que no estaba conectada con lo que se estaba hablando, pero sí algo, ¿verdad? Algo se alojó y es que yo estaba lista para más. Recuerdo que estaba en un aeropuerto y estaba el licenciado Jones Paradiso, que muchas personas lo conocen y le agradezco mucho también en mi crecimiento, y estaba mi madre, Basti Rivera Feus, y en ese momento él me estaba hablando del negocio y me dice: Natalie, en los próximos 3 años yo te veo bien grande aquí. Wow. En esta compañía. Y yo en ese momento como que dije, pues no sé, como que no me veía, pero sí pude sentir que algo en mí dijo: espérate, es momento de hacer un cambio, es momento de evolucionar. Y yo entiendo que mi proceso de transformación en el 2021 fue que realmente comenzó cuando yo fui bien intencional en mi crecimiento personal y en trabajar, a pesar de que, ¿verdad?, llevaba muchos más años trabajando a nivel de mentalidad, trabajando mi mentalidad, leyendo, etcétera, pero en ese momento fui mucho más intencional que los años anteriores. Y cuando tú empezaste a ver los ejemplos de tu mamá, del licenciado Jones Paradiso, ver cómo están impactando vidas, tú lograste conectar rápido. ¿Cómo fue esa conexión tan rápido que tú pudiste rápidamente, que tú dijiste: esto es lo que quiero hacer? Pues mira, yo vengo de una trayectoria desde los 17 años, ¿verdad?, en el mundo del network marketing y de las ventas. Así que desde ese entonces yo empecé a trabajar mucho en mentalidad y el liderazgo. Pero muchas veces hemos leído los mejores libros, hemos recibido las mejores palabras, hemos estado expuestos a tanta y tanta y tanta información, pero no tomamos acción. Entonces, tenemos el journal, tenemos las afirmaciones, tenemos las historias, tenemos tantas cosas, pero no tomamos la decisión. Simplemente es información que nosotros, ¿verdad?, vamos alojando. Y siempre va a llegar un momento, Dagmy, en el que tú vas a despertar toda esa información que por muchos años tú te estuviste, ¿verdad?, tú estuviste añadiendo a tu vida. Yo, ¿verdad?, cuando quise entrar bien de lleno al mundo de las ventas, he tenido muchas transiciones en las ventas, pero las ventas me han ayudado mucho a yo crecer mentalmente y sé y estoy 100% que toda mi trayectoria, porque si yo te cuento todo, ¿verdad?, las diferentes que he estado, toda la trayectoria me llevó a que en ese momento, cuando Jones declaró esa palabra sobre mi vida y cuando yo conecté con lo que era el método, con lo que era realmente el negocio, se hiciera vida, se despertara la información que ya estaba. Yo entiendo que fue una decisión. Y Natalie, después de esas decisiones que tú tomaste, pasaste por muchos obstáculos, ¿verdad? En ese proceso, los no, la gente criticando. Ay, ¿qué hace Natalie? Ella se supone que sea, porque si no me equivoco, tú eras enfermera. 100%. Pues mira, en la vida siempre van a haber, ¿verdad? Vivimos en un mundo, como yo digo, donde puede haber mucho desacuerdo. Y eso está bien, ¿saben? Tú y yo no tenemos que estar de acuerdo en todo, aún teniendo la misma formación. Yo, gracias a Dios, tengo una hermana, ¿verdad? Porque el que crece con un hermano, con una hermana, yo digo que crece diferente. Yo, gracias a Dios, tengo una hermana, pero mi hermana y yo somos parecidas, pero diferentes al mismo tiempo. Y no necesariamente Angélica va a estar de acuerdo con ciertas cosas en mi vida, ni yo voy a estar 100% de acuerdo. Pero al final hay, ¿verdad?, ese respeto. Así que te van a criticar, hagas o no hagas, siempre va a haber una crítica. Y ¿verdad?, algo que yo siempre le digo a mis chicas y algo que yo siempre digo es que muchas veces la persona que te critica negativamente es porque es una persona que no tiene éxito, no tiene paz y emocionalmente no está bien. Porque el que realmente está teniendo éxito y está operando desde el amor, no tiene tiempo para criticar, Dagmy. Así que sí, en el camino van a haber no, en el camino van a haber críticas, pero también van a haber, parecieran críticas, pero van a haber personas que te aman en el camino, que tal vez por cuidarte, por el amor que te tienen, te van a decir algo que pareciera una crítica, pero ellos están hablando desde sus creencias, desde sus paradigmas.
paradigma. Y uno tiene que estar, ¿verdad?, de acuerdo con eso y entenderlo. Así que sí, yo cuando decido emprender, yo era enfermera. Estaba bien, tenía un buen trabajo, amaba lo que hacía, estaba súper contenta, pero yo dije, para yo llegar a esta próxima versión, a esta mujer en la que realmente yo me quiero convertir, yo tengo que soltar. ¿Qué me dio miedo? Me dio muchísimo miedo. Cuando yo renuncié, yo recuerdo que le di, no recuerdo ahora mismo si eran 14, 15 días al hospital, y yo renuncié y le di los 15 días, y durante todos esos días yo dije, estoy tomando el camino correcto, y fui trabajando conmigo, porque el miedo es normal. Si no te da miedo, yo siempre digo, si no me asusta, es porque estoy muy cómoda. ¿Y qué paradigma tú tuviste que romper para dar ese próximo paso? Porque... Oye, dejar un trabajo fijo que te da ese ingreso mensual prácticamente todo para dar de comer a tu familia es fuerte, y siendo mamá. ¿Qué paradigma tú tuviste que romper en ese momento? Pues mira, si habláramos de un paradigma, yo realmente estaba bien presupuestada. Siempre he estado bien presupuestada y estaba presupuestada para como yo digo, sobrevivir ciertos meses. Pero el miedo, realmente yo diría que algo con lo que yo tuve que romper fue con el miedo y entender que si tú esperas lo mejor, tú vas a recibir lo mejor. Pero que si yo continuaba con ese pensamiento de temor, de miedo, yo no iba a tener éxito. Pero si yo empezaba a tener afirmaciones positivas, acciones todos los días y empezaba a estructurarme en el plan que ya yo había identificado, yo iba a alcanzar lo que yo quería. Y fue bien poderoso, Dagny, porque fue un cambio de wording en mi, ¿verdad?, en mi mente. Fue el no aceptar nada, ni crítica constructiva, ni nada negativo, ni ninguna palabra. Y si en algún momento me entraba como que, ¿y si no? En ese momento yo lo bloqueaba y lo cambiaba. Yo cogía y cambiaba, ¿verdad?, ese pensamiento por un pensamiento positivo. Y veía el final en vez de ver el presente en ese momento. Qué poderoso, Natalie. Me has dejado boca abierta porque es tremendo, de verdad, tu historia. Lo que has realizado, te ves tan realizada, tan linda, tan hermosa. Gracias. Y por ahí... Yo estoy viendo que tú tienes unos nuevos retos. Sí. Yo te he visto en las redes sociales, en un deporte extremo que está lleno de retos. Natalie es una mujer llena de retos que siempre es bien determinada, pues desde que la conocí. Y ahora yo la veo yo no sé cuántos meses fue hacia atrás, que estaba en un Hyrox Miami. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues mira, yo soy una mujer que yo digo, yo no me gusta estar cómoda. Si algo yo he aprendido es que para tú crecer, tú tienes que salir de la zona cómoda. Me encanta rodearme de personas que me sacan de esa comodidad. Así que en este 2026 yo quise ser mucho más intencional. Yo tengo una historia de salud bien poderosa y yo estaba cansada todo el tiempo, hace muchos años atrás, y gracias a Dios no lo estoy. Y cuando empecé a escuchar de esto del Hyrox, de lo que era el Hyrox, de lo que era el entrenamiento, yo dije, yo quiero hacer eso. Pero era como que quiero hacerlo, pero no me animaba. No fue hasta que entonces, por eso yo siempre digo, tu entorno te ayuda a crecer, pero también te puede detener, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si te ayuda a crecer, está en el lugar correcto. No fue hasta finales de enero que yo lo puse. Yo recuerdo que había hecho una actividad en mi casa con unas personas que quiero mucho. Y yo puse todas las metas que yo tenía en el 2026. Y yo dije, hacer un Hyrox. Pero en el momento en el que yo lo escribí, esa meta de hacer un Hyrox, yo ni estaba entrenando para Hyrox. Pero yo veía los videos y yo decía, ¡ah, wow, qué poderoso! Pero realmente yo lo veía como que el año que viene, a finales, ¿verdad? A finales lo voy a hacer. Lo estabas posponiendo. Eso fue en el 2025, como que lo voy a poner porque yo lo voy a hacer a finales, yo me voy a preparar. Pero siempre hay alguien, yo digo que siempre va a haber alguien que te va a retar. Siempre va a haber alguien que te va a motivar. Y en ese momento tú tienes que decir que sí, aunque, como yo digo, si no me asusta, no estoy en lo cómodo. Así que recuerdo que faltaban como estábamos como a mitad de enero. Y mi coach, Darwin Rojas, que lleva
años en el deporte, es bien conocido. Mi coach me dice a mí y a mi amiga Yarelis, hay un Hyrox en Aguadilla. Y yo como que, ¿en Aguadilla? Sí, va a ser tal día, dame tu información. Y él empezó a llenarnos la información a mí, a mi amiga. Si hay algo que yo admiro de mi amiga es que para mí, referente en CrossFit, referente en fuerza, es mi amiga Yareli. Ella de verdad está súper dura en el deporte. Cuando yo entreno con ella, yo trato de alcanzarle el paso. Vamos por ahí, ¿verdad? Por el camino. Pero ella es mi referente, ¿verdad? En resistencia, en fuerza, en todo. En el deporte. Así que yo le digo a mi amiga, bueno, pues ya nos anotamos, pues vamos. Y llegó ese momento, fue a principios de febrero. Yo no sabía, no habíamos entrenado, solo el entrenamiento normal. Y para mí, yo puedo decirte que fue sumamente challenge. ¿Por qué? Porque el running no era lo mío. Entonces, volvemos. El running no es lo mío. No conozco bien lo que es Hyrox, solo lo básico. Pero me lancé y mi amiga estaba bien dura. So, ella corría súper bien, llegaba súper fresh y yo todavía estaba como que... respirando ahí. Respirando. Con todo y con eso, yo digo que nos fue espectacular en tiempo. Creo que hicimos 1 hora y 32 como partners en Aguadilla. Y después llega ¿verdad? La segunda etapa. Estoy hablando con mi otra amiga, ¿verdad? Que también es la que me inspira en el deporte, que es la esposa del coach. Y ella me dice, amiga, vamos para el Hyrox de Miami. ¿Qué? Y yo le digo, wow, el Hyrox de Miami, pero ya llevaba, ¿verdad? Desde el Hyrox anterior que fue en febrero, febrero, marzo, ya estábamos como a mitad de marzo y yo dije, bueno, pues puede ser. Pero que en eso yo iba con una partner, que otra amiguita mía del box, y ella, como yo la había cancelado porque yo tenía un compromiso, ¿verdad? Y no podía asistir, según yo, al Hyrox de Miami, pues ella consiguió una partner. Así que yo me quedé sin pareja para hacer el Hyrox. Y mi amiga me dice, Nina, pero es que hay sola. Y yo, ¿sola? Hacer todo eso sola, sin dividírmelo con nadie. Pero como a mí me encantan los retos, recuerdo que yo llamé a mi mamá, llamé a mi esposo y mi esposo ya me había visto en el de Aguadilla y mi esposo me dijo, para que tú veas que, y aquí voy a hacer, hay personas que te aman, que no es que te estén dando una crítica, es que simplemente desde el amor te dan, ¿verdad?, su opinión. Y mi esposo cuando yo lo llamé, Dagny, me dijo, ¿tú estás loquita? ¿Tú no recuerdas el Hyrox de Aguadilla? Eso es de locos. Incluso si lo buscan en las redes, él lo dice, él lo cuenta. Eso es de locos. No, tú para nada. Pero a mí, cuando alguien me dice que no, a mí como que me da gasolina. Y hice mi segunda llamada. Yo tengo 2 llamadas. Cuando voy a tomar una decisión que me da como que el tucu, tengo siempre 2 llamadas. Hice una segunda llamada y fue mi mamá. Y mi mamá, de la primera, me dijo, dale con todo, si yo tengo que viajar contigo, yo viajo, qué poderoso, qué espectacular, te va a encantar, lo vas a hacer brutal. Pero yo decía, bueno, ella habrá visto lo que es un Hyrox. Porque ella estaba súper motivada. Y yo dije, pues la voy a comprar. Y mami, sí, cómprala ahora mismo. No lo pienses más. Ese es el momento. Tú cumples años. El Hyrox era el 5, yo cumplí el 7, 32 años. Wow. Qué mejor regalo de cumpleaños que celebrarlo en victoria por haber completado un Hyrox, en salud, etcétera. Wow. Pues corrí y compré el ticket para el Hyrox de Miami. Y nos fuimos para Miami. Y fue bien espectacular porque yo llevo mucho tiempo bien intencional trabajando con mujeres lo que es la mentalidad. Lo que es tú tener una mentalidad de riqueza, que no se trata del bolsillo, sino una mentalidad que realmente sea rica. Y el Hyrox, desde mi punto de vista, te ayuda a tú realmente conectar contigo. Y cuando lo haces solo o lo hagas en pareja, ¿por qué? Porque en el momento en el que tú estás, son 8 estaciones. Cada estación tiene 1000 metros corriendo y una estación.
diferentes estaciones de verdad de ejercicio. Así que a medida tú comienzas con la adrenalina, pero tú vas trabajando tu mente mientras tú vas haciendo el Hyrox, porque la mente te va a decir que no puedes, la mente te va a decir que ya llevas mucho tiempo, la mente te va a querer detener. ¿Por qué? Porque siempre, ¿verdad? El subconsciente te va a llevar a lo conocido, la mente siempre te va a querer proteger. Así que en todo momento tú estás batallando contigo mismo en si puedo o no puedes. So, durante todo el Hyrox yo estuve hablándome como si te estuviera hablando a ti. Yo estuve hablándome tan bonito como que tú puedes, ya vas por la mitad, respira, dale con todo. ¿Por qué? Porque tú estás solo corriendo, tienes el público. Y yo veía a las personas que estaban en el público, que eran mis amistades, mi esposo, mi coach, la esposa. Y yo, como que eso era como que gasolina, ¿verdad? Para ayudarle. Así que yo te diría que el Hyrox para mí, en esta etapa, ha sido bien poderoso. Al nivel de que yo invito a todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo vaya conmigo al box. Yo soy la próxima. Sí, tienes que ir. La próxima. Yo quiero que todo el mundo, y van como 3 personas, ¿verdad?, que también aprecio mucho, y yo les digo es que tienen que vivir la experiencia, porque en ese momento en el que tú realmente piensas que no puedes, es el momento en el que tú tienes que controlar, porque lo único que tú puedes controlar en esta vida son tus pensamientos y es tu mente. Ayer estábamos en una reunión con Jones y él dijo algo así. Si tú quieres lograr el diamante, tú tienes que ver hasta dónde tú vas a llegar. Si te tienes a ver hasta a qué punto tú estás a punto de morir. Yo me quedé así. Si tú quieres lograr... Y Natalie es un gran ejemplo. Sí, cuando yo digo que en el momento en el que más opresión tú puedes sentir, en el momento en el que realmente tu cuerpo y tu mente dicen ya, ese es el momento en el que tú tienes que dominar y cambiar la programación a una programación positiva, y yo sí puedo. Y la satisfacción es bien grande, Dagmy. Cuando tú lo logras, la satisfacción es sumamente grande. Yo recuerdo que la primera vez que yo invité a Mairanis, que es otra madre poderosísima, esa primera vez yo le dije, vas a sentir todo. Vas a querer pararte, vas a querer todo, tu cuerpo va a querer que te detengas, va a hacer todo. Y en ese momento es en el que tú tienes que pensar que ya comenzaste. Ya lo malo pasó porque ya comenzaste, ya estás ahí. Ahora tienes que continuar. Igual me pasó con mi hijo, con Diego. El miércoles pasado. Tu hijo te apoya también. Él lo hizo. Sí, el miércoles pasado era un día de madre e hijo y yo lo invité. Y él aceptó la invitación. Yo le dije, ven para que veas lo que hace mamá todos los días. Qué lindo. Y él pensaba que era suave, ¿sabes? Él pensaba como que era suave. Con todo y con eso, ¿verdad? Obviamente son niños y la rutina estaba bien adaptada para cuidarlo a ellos. Nosotros hacemos mucho más de lo que hicimos ese día. Pero fue bien poderoso porque una de las enseñanzas que yo entiendo que le pude dar a Diego es que Diego sintió ese momento donde su cuerpo se sentía cansado. Al principio él tenía toda la adrenalina y yo le dije, tienes que ir progresivamente, no puedes salir de golpe. Entonces cometí, ¿verdad?, no un error, pero sí cuando comenzó la rutina, yo le dije, ahora es que puedes correr. Y yo no me imaginaba que él iba a salir como si estuviera en una carrera del pavo, de Acción de Gracias. So, ahí yo le dije, tienes que bajarle porque lo importante es que puedas culminarlo. Así que tienes que ir conociendo tu cuerpo para poder culminarlo, para poder tener la resistencia de culminar el ejercicio. Y en la segunda vuelta, él sintió todo. Él sintió que ¿verdad?, que no podía más, él quería detenerse y yo le dije, le bajamos la intensidad, pero no nos detenemos. Porque en este momento es que tú tienes que tomar control de tus pensamientos y tú tienes que entender que tú lo vas a lograr. Y fue bien gratificante cuando se terminó el ejercicio, que él estaba súper emocionado. Mamá, lo hicimos, terminamos. Y estaba a todo el mundo. Llamamos a mi papá, porque el referente de Diego en ejercicio es mi papá. Así que llamamos a mi papá, él a todo el mundo le decía. Y cuando él se vio en el video fue bien espectacular. ¿Sabes qué es ver una madre ser el ejemplo de su bebé, su niño, y que ese niño vea el ejemplo de lo que está haciendo ella? Está creando un niño exitoso.
empresario determinado que confíe en sí mismo, porque a veces las madres dejamos a los hijos, los dejan por ahí y nosotros tenemos que cuidar de ellos. Natalie lo integra a su vida y fue por decisión propia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A todos los niños se le planteó como que si él decía no, pues yo no lo iba a obligar, porque no se trata de que tú obligues a las personas, es el ejemplo ya yo venía dándoselo desde hace mucho tiempo, mi esposo también, ¿sabe? El ejemplo ya estaba, era la decisión de él. Pero sí, y algo que puedo aportar ahí, Dagmy, es que nuestros primeros programadores, por decirlo así, son los padres. ¿Sabes? Nuestra primera programación viene de los padres o de la persona que te cuida. Así que a veces yo veo, ¿verdad?, madres que prefieren que el niño esté jugando o que el niño esté haciendo otras cosas y no lo integran. Diego creció, yo digo, Diego y yo crecimos juntos. Crecimos juntos y Diego asistía a todos los eventos que yo iba, a las actividades, a todo. Y realmente yo digo, wow, qué poderoso, porque a veces yo escucho a Diego y yo digo, es que Diego creció en esto. O sea, yo lo escucho hablando y yo, qué poderoso, porque Diego creció en esto. Así que yo siempre digo que un niño, el tú ser madre, no te limita de elegirte a ti y mucho menos de tú alcanzar tu máximo potencial. Tú puedes ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor hija, todo junto. Tú puedes ser la mejor hija de Dios, todo. Tú lo puedes ser todo, pero tienes que decidirlo. No, y te estás priorizando, que eso es lo más importante. Tú te estás priorizando para ver ese ejemplo. ¿Cómo cuando ese momento de decisión de priorizarte a ti misma, cuando tú eras jovencita, obviamente todo era para el niño, para el bebé, pero ¿en qué momento tú dijiste, me voy a priorizar a mí? Más o menos, ¿en qué año fue? No recuerdo como que el año exacto, pero sí tuve un momento, ¿verdad?, que empecé a leer y a estudiar más sobre lo que era desarrollar la identidad. Y por eso me encanta el tema, y el tema, ¿verdad?, que comparto. Así que cuando yo empecé a estudiar más de lo que era la identidad, porque muchas veces te dicen, escribe a la mujer que tú quieres ser y empieza a actuar como ella. Pero si tú no te la crees, porque tú no has desarrollado esos hábitos, esa identidad, ¿sabes? Tú realmente no has conectado, no has creado ese sentimiento, pues tú no vas a poder ser esa mujer nunca. Así que empecé a buscar mucha información. Recuerdo que empecé a ver en las redes qué era la identidad, que era el alter ego, que el alter ego lo tienen muchos artistas, lo tienen, ¿verdad?, también muchos jugadores de deporte. Así que en ese momento yo recuerdo que cuando empecé a estudiar más sobre la identidad, hablaba de estándares y hablaba de no tolerables. Y yo decía, ok, ¿cuál es mi estándar? ¿Cuáles son mis no tolerables? Y un no tolerable que yo te puedo decir que me asigné hace varios años atrás es ponerme yo como prioridad siempre, elegirme siempre a mí y entender que si yo me elegía a mí, ¿verdad?, en todo momento, si yo priorizaba y yo nunca me abandonaba, en realidad era no abandonarme nunca. Si yo nunca me abandonaba, yo podía ser una gran madre. Pero si yo me abandonaba, yo no le iba a dar el 100% a mi hijo, ni a nadie le podía dar el 100%. Así que puedo decirte que hace mucho más de 6 años, 7 años, tomé ¿verdad?, esa información y comencé a operar desde eso. Mi no tolerable es nunca abandonarme. Así que todo lo que hago es en pro a mi beneficio y al mismo tiempo impacto a los demás. Me encanta. Y también vi, Natalie, que tú sufriste de alguna condición de tiroides y de alopecia. ¿Cómo tú decidiste en ese proceso que tú te decidiste elegir, empezaste a buscar información? En ese momento, esa transformación que tú tuviste, cuéntame cómo fue esa transformación, porque de pasar de que se te caiga el pelo. Sí, por eso decía, ¿verdad?, que he tenido muchas etapas donde he tenido que trabajar mucho conmigo, con mi mentalidad, con todo. Pasé por el proceso de Hashimoto.
pasé por el proceso. Primero yo tuve un hipertiroidismo, el bocio, ¿verdad?, estaba inflamado. Luego, cuando ya por fin lograron como que canalizar todo y logré estar como en una remisión, vuelve y se me activa cuando empiezo a trabajar como enfermera. ¿Por qué? Porque el estrés, muchas veces nosotros no entendemos lo poderoso que es el estrés y el tener controlado, ¿verdad?, esos niveles de cortisol. Así que el estrés me vuelve y me descontrola lo que es la tiroides y me da una alopecia areata y empieza a caerse el cabello. Una vez se me empieza a caer el cabello, fue un proceso bastante doloroso porque en ese momento yo tuve que trabajar mucho conmigo porque muchas personas me decían que yo no iba, ¿verdad?, a recuperar el cabello. Incluso tuve una doctora que me dijo que iba a pasar por un tratamiento, pero que ella no me garantizaba que en efecto el cabello me iba a crecer. Así que trabajé mucho la mentalidad, pero como yo digo, Dagmy, si tú estás positivo y tú realmente confías plenamente en el proceso, es como una energía diferente que tú empiezas a sentir. Wow. Tienes que confiar, yo digo, tú tienes que confiar y entender que no pasamos por situaciones, por obstáculos, por procesos, por enfermedades, porque sí. A veces es porque eso que estás pasando en el momento que lo estás pasando va a ser de bendición para la vida de otra persona o es importante que lo pases para que sea tu historia más adelante. Así es que yo lo veo y así vi mi condición. Yo vi mi condición como una historia para poder impactar más mujeres y para poder decirle a las mujeres, no importa el proceso por el que estés pasando, si tú tienes la mentalidad correcta, te hablas bonito y confías plenamente en el Señor, realmente confías plenamente en que Dios está ahí, Dios te va a sanar. Wow. ¿Y cuándo fue ese momento que tú decidiste utilizar las formulaciones? Que tú estabas pasando por ese proceso y tú dijiste, yo quiero usar las formulaciones. ¿Cuándo fue ese día que tú dijiste, lo voy a hacer? Pues mira, yo conozco lo que son las formulaciones desde el 2013. 2013, 2012, 2013 y utilizaba únicamente el matcha. Okay. A mí me encantaba el matcha me daba energía, yo estaba súper bien, no padecía de nada en ese momento, así que siempre utilicé el matcha. Luego de ahí paso por otro proceso, ¿verdad? Según fue evolucionando, cuando yo empiezo a enfrentar los cambios drásticos con la tiroides, ahí es que entonces yo fui bien intencional con las formulaciones. De la mano del licenciado Jones Paradiso, de la mano de mi madre Basi Rivera Febus, él me diseñó un plan no solamente con las formulaciones, sino también un plan nutricional. Un plan nutricional donde él me hablaba de ciertos alimentos para que yo pudiese, ¿verdad?, optimizar la producción, ¿verdad?, de esa hormona y pudiese vivir en más control. Así que yo te diría que cuando pasé por el proceso, ahí fue que yo fui mucho más intencional y luego de ahí nunca las he dejado. Yo digo, he tenido muchas transiciones. Yo creo que yo utilizo muchos de los productos que tiene la compañía, me encantan. Ahora mismo el Signal para mí es clave. El Unimate, no vivo sin el Unimate, me encanta el Unimate, entre otros productos. ¿Y cómo te ayuda el Signal a la hora de hacer Hyrox? Pues mira, el Signal contiene 4 electrolitos que son esenciales. Así que para tú mantenerte tanto tiempo haciendo ejercicio, tú necesitas estar bien suplementado y bien hidratado. Y ahí es que entra el Signal. Yo me tomo el Signal un poco antes de comenzar junto con el Unimate. Yo hago ejercicio en la mañana. Me tomo el Signal con el Unimate y yo me siento mucho más hidratada, me siento con mucha más energía y siento que puedo, ¿verdad?, 100% como que mantenerme constantemente. Así que el Signal te ayuda con la hidratación, te ayuda a optimizar la energía, etcétera. Me encanta porque para hacer el Hyrox uno necesita mucha hidratación en el cuerpo porque uno se cansa y eso te ayuda a recuperar más rápido. Porque sí. yo me acuerdo que yo estaba corriendo y pude recuperar súper rápido. Él te ayuda a recuperar porque tiene los 4 electrolitos principales. Tienes sodio, tienes potasio, tienes calcio. Así que hagas o no hagas ejercicio es espectacular. Y si haces ejercicio es un plus.
Mira, Natalie, me ha encantado tu transformación, tu historia. Tú tienes una historia de valor, eres una mujer de éxito, empresaria. Natalie es mi mentora en todo este proceso de crecimiento. Yo estoy ahora cambiando mi mentalidad. Yo he cogido en el taller que yo había cogido de ella, Mentalidad de la Riqueza, yo estaba embarazada y en ese momento mi mente empezó a cambiar poco a poco. En ese proceso, Natalie ha sido bien fundamental en parte de mi crecimiento y de cómo cambiar mi mentalidad, porque no es fácil batallar con uno mismo y cuando uno empieza a descubrir quién eres, a sanar por dentro, a transformar no solo tu salud, tu autoestima, ha sido bien increíble y yo te agradezco tanto, Natalie, por todo ese espacio que tú siempre has estado ahí conmigo, ahí batallando, porque yo estoy con tu hermana Angélica también contigo y las dos han sido espectacular. De verdad que ha sido parte de mi proceso, de mi crecimiento y estoy súper orgullosa de que estés aquí conmigo. Y quiero que le des algún consejo a estas mamás o mujer que está pasando por un proceso oscuro, que no sabe si va a salir. Quiero que le des un consejo que te está escuchando en estos momentos. ¿Cómo se puede salir? Pues mira, el primer paso es identificar. Tú tienes que reconocer lo que está pasando o tienes que reconocer ese sentimiento. Una vez tú lo reconoces, el próximo paso es accionar. Yo siempre digo, y mi lema es, y mi pregunta, ¿qué haría el amor? Cuando yo voy a tomar una decisión o estoy pasando por un proceso tan, ¿verdad? A lo mejor no tan favorable, yo digo, Natalie, ¿qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? ¿Cómo respondería si Cristo estuviese aquí? ¿Cómo respondería? ¿Sabes? ¿Qué haría el amor? Y cuando tú operas en amor, tú sales de todo, Dagmy. Pero lo más importante, ¿verdad? Si tú estás atravesando por un proceso, es que tú te priorices. Es que tú entiendas que lo que tú estás viviendo hoy no es tu final. Pero lo único que tú puedes controlar son tus pensamientos y es tu mente. Empieza a trabajar en pro de unos pensamientos más positivos, de poder tener una mentalidad de riqueza. Y tú vas a ver cómo tal vez ese problema que estás enfrentando, ese obstáculo que estás enfrentando, se convierte en algo mínimo. Porque a veces el problema no es tan grande. Yo recuerdo que yo estaba en un evento que fue bien poderoso de una persona que también admiro mucho. Y algo que yo me llevé de ese evento hace un tiempo fue que él dijo, ¿qué te causa este problema? Y puso 3 problemas diferentes y le dice a las personas que estaban, ¿qué te causa este problema? Ah, me causa ansiedad. Y a la otra persona, ¿y la falta de dinero que te causa? Me causa ansiedad. Y una enfermedad que causa ansiedad. Y esto otro que causa ansiedad. Y era problemas pequeños y problemas grandes. Así que no importa, todos los problemas derivan en lo mismo. Así que no existe problema grande o problema pequeño. Simplemente existe un obstáculo para ti, que tal vez cuando tú elevas el nivel de conciencia, el nivel de mentalidad, no era tan grande. No te va a asustar tanto, wow. Pero primero tienes que reconocerlo. Mira, yo no tengo cierre hoy porque ya Natalie ya me dio el cierre. Yo no tengo más nada que decir porque, wow, es impresionante. Ya tú lo dijiste. Así que estoy súper feliz de terminar esta entrevista contigo y con esas palabras de luz que me han inspirado a mí también en estos momentos también. Te agradezco mucho tu visita aquí a mi podcast y muchas gracias de verdad por llegar aquí y nada, vamos a brindar con nuestro Unimate. Claro, gracias Dagmy, gracias y antes de culminar, verdad, gracias por hacer este espacio. Ay, porque realmente es necesario que las mujeres madres, sobre todas las cosas, entiendan que hay más mujeres como ella. Así que gracias por la oportunidad. Gracias Natalie, se me paran todos los pelos ahora mismo. ¡Salud! Y espero que te haya encantado este podcast y que lo hayas disfrutado mucho. No olvides comentar, compartir esto a alguien a quien lo necesite. Y no olvides, si quieres emprender, hazlo con salud.